una exposición sobre, o titulada, la separación entre ética y derecho en Lorenzo Peña. Lorenzo Peña fue mi profesor en la Universidad Católica en Quito en el año 82-83, actualmente ya está jubilado, fue investigador científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid. He tomado un capítulo de este libro que fue publicado en noviembre del año pasado, Visión lógica del derecho, una defensa del racionalismo jurídico. Ahora, para contextualizar, bueno, yo les voy a hablar acerca de por qué Lorenzo Peña separa el derecho en general de la ética o moral. Pero primero quiero aclarar cómo entiende él lo que es derecho, lo que es ética moral, y luego dar las razones de por qué deben estar separadas. Y finalmente haré un pequeño comentario crítico. Quiero contextualizar en cómo aparece esta discusión, dónde se ubica. Lorenzo Peña es un justnaturalista. Eso quiere decir que defiende la existencia del derecho natural. Es decir, cuando hablamos de derecho, tendríamos que desambiguar esa palabra. Una cosa es el derecho positivo, es decir, aquel conjunto de normas que cobran existencia o vigencia jurídica gracias al decreto de una autoridad. Pero también hay otras fuentes del derecho. Una norma podría tener vigencia por una costumbre que es acatada en una sociedad. Puede ser también otra fuente, puede ser la jurisprudencia, pero la corriente mayoritaria del justpositivismo cree que la única fuente del derecho es el legislador. Entonces, obviamente, no habría normas que sean independientes de una autoridad pública. Y es precisamente eso lo que defiende el justnaturalista. Lorenzo Peña en este libro discute 53 objeciones al justnaturalismo y da, a mi modo de ver, una respuesta convincente, tomadas todas ellas globalmente. Entonces, ese es el contexto en el cual quiero ubicar la pregunta de mi exposición. Creo que incluso varios positivistas, no todos, algunos que se autodenominan pospositivistas, ¿sí?, aquellos que sin dejar de asumir la tesis central del positivismo jurídico, la inexistencia del derecho natural, creen que, sin embargo, el derecho positivo, tal como lo conocemos, es insuficiente y que por lo tanto debe fundarse en algo más que sea extrajurídico. Desde un punto de vista positivista, no se habla propiamente de filosofía del derecho, sino de teoría del derecho. La pregunta de qué es el derecho no se puede resolver empíricamente. La pregunta por el qué está pidiendo una esencia, y para los positivistas no hay esencias transempíricas. El derecho no se ve, no se puede tocar, no se puede oler, no se puede tocar. Eso para los positivistas, que son empiristas, significa no existe una esencia del derecho. Por lo tanto, lo único que le corresponde al jurista es simplemente dar cánones formales, procedimentales, para definir lo que es el derecho. El momento que queremos definir las leyes, no hay ningún presupuesto, excepto la voluntad del legislador. No hay derechos humanos, no hay justicia. Y el resultado será simplemente fruto de un procedimiento de validez, nada más. Eso es formalismo. Pero muchos positivistas se sienten insatisfechos con eso. De modo que apelan a la moral, a la ética
para que aporte un cierto contenido al derecho. ¿Sí? Esa posición, Lorenzo Peña la denomina jus-moralismo, y quiere irse en contra de eso, de un jus-moralismo. El derecho positivo se basa en el derecho natural, no en la ética. Entonces, en ese contexto, quiero dar por lo menos un par de razones que presenta Lorenzo Peña para un divorcio entre la ética o la moral y el derecho. Cuando hablo de derecho, si es que no especifico, estoy hablando del derecho positivo. Pero no pierdan de vista que también hay un derecho natural, que es inalterable, perpetuo, eterno, inmutable, universalmente válido. Quieran o no los legisladores, los jueces o la autoridad pública. Bien, una primera razón para este divorcio es que, a diferencia del derecho natural, que es objetivo, la ética no es objetiva, sino subjetiva. Voy primero a aclarar qué entiende Lorenzo Peña por objetividad del derecho natural. Son básicamente tres características que él menciona. En primer lugar, en el ordenamiento jurídico ya están presentes ciertos principios del derecho natural. Es decir, nos topamos con un conjunto de normas en las cuales están vigentes jurídicamente ciertos principios de derecho natural. Entre otros, hay principios jurídicos de lógica jurídica que están presentes en el ordenamiento jurídico. Solo menciono dos para simplificar. Pensemos, por ejemplo, en la regla de inferencia de modus ponens, que tiene dos premisas y de las cuales sacamos una conclusión. Pongamos un ejemplo. Si alguien es criminal, debe ser castigado. Juan es criminal, por lo tanto, Juan debe ser castigado. Eso es un principio lógico que no depende de la voluntad de un legislador. Segundo ejemplo, si es que es obligatorio hacer a la vez dos acciones, A y B, por lo tanto, es obligatorio A y es obligatorio B. Hacer A por una parte y es obligatorio por otra parte hacer B. Si es que ustedes creen que esta segunda regla de inferencia deóntica es válida, creo que se están apresurando. La regla no vale. Les pongo un contraejemplo. Si es que es obligatorio al final del día de la jornada de trabajo, en una computadora, hacer un respaldo de los datos y apagar la computadora, entonces sería obligatorio, por una parte, guardar los datos y por otra parte, obligatorio apagar la computadora. ¿Sí? Aquí lo que estoy haciendo es pasar la obligación desde la conjunción, que es algo, un compuesto de dos conjuntos, estoy pasando el calificativo de obligatorio a cada uno de los conjuntos. Y eso es una falacia, porque supongamos que alguien no cumple su obligación de hacer un respaldo, es decir, grabar los datos que se hizo durante el día. Sería mejor no cumplir tampoco el segundo conjunto de apagar la computadora, porque estaría perdiendo toda la información que se ingresó durante el día. Entonces, me parece que la lógica lo que me dice es qué inferencias valen y cuáles no. Hablando de operadores deónticos, como son lícito, prohibido y obligatorio. Entonces, la lógica deóntica es el núcleo del derecho natural. Esa es una primera característica de objetividad. Segunda característica, el derecho natural es objetivo porque para descubrir las reglas del derecho natural utilizamos un método racional, la abducción. ¿Sí? Partimos del ordenamiento jurídico, que ese es un hecho dado, el punto de partida, y a partir de ahí abducimos
Es decir, postulamos la existencia de ciertos principios, axiomas, para justificar la existencia de ese ordenamiento jurídico. Y finalmente, en tercer lugar, las normas jurídicas tienen que ser coercibles mediante el poder público. Es decir, estamos hablando de que detrás de las leyes, de su incumplimiento, de la violación, está el Estado. ¿Sí? Está todo la administración de justicia, los policías, las cárceles, etc., los abogados. Tres características de objetividad del derecho. Ahora, ¿cuáles de ellas presenta o ejemplifica la moral? Examinemos una por una. ¿Cuál sería ese cuerpo, ese punto de partida del cual podríamos abducir unos principios generales? Cuando hablamos de ética, o Lorenzo Peña a veces utiliza la palabra moral, otras veces ética, me parece que las toma como sinónimas, no hace una diferencia. Otros autores que sí quieren hacer un distingo, creerían que la moral es subjetiva, la ética al contrario sería objetiva. Para Lorenzo Peña no vale esa distinción. Da igual hablar de ética o moral. Pero si nosotros quisiéramos encontrar en la ética un conjunto de normas que sea aceptado por toda la sociedad, no vamos a encontrarlo. Pensemos en simplemente dos ejemplos para que ustedes puedan considerar que está faltando una especie de unanimidad, a diferencia de lo que les puse los ejemplos de el modus ponens deóntico. ¿Sí? Primer ejemplo, la cuestión de los derechos humanos. Regresemos a 1945. Después de un año de trabajo de la comisión redactora, se presentó a la Asamblea General el texto final, a votación. No hubo unanimidad. Si no recuerdo mal, fueron 8 países que se abstuvieron de votar, que es la manera diplomática de decir estoy en contra. Por supuesto, eran la mayoría de ellos países del bloque excomunista, y a los cuales se sumaron Sudáfrica y Arabia Saudita, por distintas razones. Los comunistas porque no creían en el derecho a la propiedad privada, y en cambio Sudáfrica o Arabia contra la igualdad de sexo o igualdad de raza respectivamente. Entonces, cuando hablamos de cosas tan fundamentales como derechos humanos, las personas no se ponen de acuerdo. Por supuesto, se aprobó la declaración por mayoría, pero no por unanimidad. Segundo ejemplo, la tortura. Alguien puede decir, si es que tenemos un derecho humano que es absoluto, que no tiene ninguna excepción, eso es el estar libre de torturar. Derecho a no ser torturado. Derecho humano, ¿sí? Que no depende de nada, ¿sí? No es que nos otorguen, sino que por el mero hecho de ser personas humanas, tener inteligencia, tener una voluntad, no debemos ser torturados. Pero, desgraciadamente, no todos concuerdan ni siquiera en eso. Lo último que se me viene a la mente es el nombramiento por parte del gobierno de Estados Unidos a la directora de la CIA, una mujer que se conoce que fue directora de un centro secreto donde se torturaba a la gente. Eso es conocido. Y sin embargo, pensemos, tortura a un terrorista se justifica. Por ejemplo, pensemos la víspera del atentado del 11 de septiembre. ¿Podemos nosotros tomar la vida de una persona, si es que no revela los datos de dónde está la bomba, para ahorrarnos 2000 vidas? No es una persona inocente, es un terrorista. ¿Qué vale más? ¿La vida de uno o la de 2000? Lo que se suele decir es que la tortura es el mal menor. O sea, no es bueno torturar, pero en ciertas circunstancias nos veríamos obligados a hacerlo para evitar un mal mayor.
Bueno, esa es una justificación de la tortura. Pero entonces, yo creo que cuando hablamos de ética, no tenemos ningún principio que sea universalmente aceptable. Por lo tanto, nos está fallando nuevamente una característica de la objetividad. Ahora, Lorenzo también se pregunta por cuál sería el método para encontrar los principios éticos. ¿Nos sirve la experiencia, la razón, la intuición, la fe? Lorenzo Peña descarta todos esos métodos. Y no es el único que lo haga. Hay otros filósofos, solo les menciono, por ejemplo, históricamente Hume. En el siglo XX ha habido otros autores, empezando por Bertrand Russell, Stevenson, etcétera, que desde un punto de vista empirista creen que por medio de la experiencia no es posible demostrar la existencia de propiedades éticas, propiedades que no dependan de la subjetividad, que no dependan de la voluntad, ni de ningún rasgo personal, ni colectivo. 5 minutos. A ver, entonces, una primera razón que da Lorenzo Peña es la de que encuentra una disparidad entre las ambas disciplinas de la ética y del derecho. El derecho es objetivo, estaba hablando del derecho natural, y la ética no lo es. Es objetiva, y eso se podría decir incluso por definición. Caractericemos un poco más en detalle cómo entiende Lorenzo Peña la ética. Si nos preguntamos qué es ética, ese es un problema que no va a tener una respuesta unánime entre los cultivadores de la disciplina. Hay personas hay filósofos que se autodenominan o se les conoce con el nombre de emotivistas o prescriptivistas, que creen que la ética no tiene nada que ver con ni obligaciones ni prohibiciones. O más bien tienen una interpretación especial de cómo entender lo que es una obligación. En fin, hay varias concepciones de la ética, pero la manera de entender Lorenzo Peña, que no es tan particular o peculiar de él, la ética es con 3 características. Primero, la ética juzga las intenciones. Para el derecho, las intenciones son inexistentes, a menos que esa intención se haya materializado en una acción que viole la ley. En cambio, para la moral, las intenciones cuentan, y pueden ser buenas o malas. Puedo juzgar una acción de acuerdo a la intención. La razón que se da es que una persona puede tener una intención buena o mala, pero la acción puede ser lo contrario de lo que quería el sujeto, debido a circunstancias aleatorias, contingentes. Alguien quiere hacer el bien, pero termina haciendo el mal, o al revés. De modo que lo que se juzga es la intención. Si la intención es mala, la acción fue mala. Primera cosa, pero la intención es algo subjetivo. Segundo, el criterio para valorar sigue siendo subjetivo por la falta de acuerdo o unanimidad. No hay consenso. Y he puesto 2 ejemplos. Y finalmente, la ética, a diferencia del derecho, no puede ser coercible por el poder público. ¿Sí? Si es que el poder público introdujera en la ley, en el derecho, en el ordenamiento jurídico, principios éticos, entonces parecería que ahí habría un gravísimo problema. Pensemos simplemente, para terminar, en lo que son los famosos comités de ética. Por ejemplo, en un hospital. Nosotros en la Universidad de Cuenca tenemos un comité de ética, especialmente en el área de la salud, o la Facultad de Medicina. Pensemos cuestiones de, por ejemplo, el aborto o la eutanasia, para no hablar de más casos. Si es que en ese comité de ética estuvieran varios filósofos, pensemos en un aristotélico, un estoico, un kantiano, un utilitarista, un particularista. ¿Creen ustedes que va a salir algo limpio de ese comité, cuando ni siquiera los éticos se ponen de acuerdo entre ellos? Yo creo que si se les plantea un problema
a un conjunto de filósofos. No van a dar una única respuesta. No hay una fórmula. No es que vamos al laboratorio y hacemos un experimento. No es cuestión de sacar la calculadora y aplicar una ley. Eso no es filosofía. La filosofía es eminentemente problemática. Y me parece que no podemos llegar a una respuesta que sea unánimemente válida para todos. Entonces, creo que por estas razones, ¿sí? y otras más que ya no tengo el tiempo para exponer, Lorenzo Peña, siguiendo a Kant y a Pufendorf, que ambos fueron naturalistas, opta por separar los destinos del derecho y de la ética. El derecho positivo está separado de la ética y tiene su fundamento no en la ética, sino en el derecho natural. Gracias.